cuestión solo de decirlo, sino de lo que vamos a hablar hoy, porque son cambios y nuevos desafíos. Y dentro de todas esas cosas que pasamos y que no alcanzamos a realizar, también hay gratitud. ¿Cuántos están agradecidos por lo vivido hasta hoy? Pero también una sensación que es la que yo creo que experimentamos de que no sabemos cómo vamos a seguir, ¿cierto? Y la pregunta es cómo lo vamos a hacer este nuevo año. Y preguntamos y analizamos y pensamos, ¿cómo lo vamos a hacer este nuevo año? Señor, ¿qué tienes para mí? Preguntamos muchas veces, ¿cierto? Viene esa pregunta de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer este año? Porque si analizo y digo, pero yo intenté esto, hice de aquello, quizás tuve una vida espiritual, quizás me preocupé por muchas cosas, pero me faltó más. Entonces se queda siempre una sensación allí. Quizás quisimos resolver problemas sin tener respuestas, porque muchas veces nos pasa. A veces queremos resolverle también problemas a otros, tenemos cargas de otros. Es una cantidad de cosas, amados. Yo lo experimenté, yo creo que muchos lo experimentamos. Son cargas que tenemos, preocupaciones, tenemos proyectos, planes y una cantidad de cosas así. Ustedes saben cuando pasan los muñequitos que pasan un pensamiento, las caricaturas, que pasan una nubecita con muchas cosas. Así estamos nosotros muchas veces. Entonces, a veces esa misma falta de concentrarnos en algo que realmente nos lleve a tener solidez en lo que estamos pensando y arrancar un nuevo año, sí, lo arrancamos y estamos preocupados también por muchas cosas y quizás muchos a esta altura ya a los 18 días del primer ya experimentan también frustración porque no han encontrado la manera de arrancar, digámoslo así, de despegar, ¿cierto? Dicen, no, pero es que 18 días y otra vez la misma situación, estoy repitiendo una condición. Entonces es una mezcla de sensaciones muy fuertes. Y nosotros vivimos siempre en eso, en el afán, en la ansiedad, corremos, pero nunca entramos como en ese reposo en el que sí debemos entrar, que es en el reposo del Señor, a escuchar su voz, ¿cierto? A escuchar la voz del Señor. Entonces, a veces lo que queremos y nos afanamos es porque necesitamos como aparentar. Lo siento por esto, pero a veces nuestra vida nos conlleva a vivir una vida de apariencia porque necesitamos que nos vean fuertes, que nos vean decididos, que nos vean, pues que arrancamos y que hacemos muchas cosas, pero no se trata tampoco de eso, no se trata tampoco de eso. Lo contrario a eso es que nosotros podamos reconocer nuestra fragilidad. Amados, mientras estemos en esta, vamos a sentir muchas cosas. Y a veces no queremos mostrar esa fragilidad porque nos sentimos que nos van a juzgar, que nos van a criticar, que no nos van a dejar servir. Y yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Usted cree que ese es motivo para que Dios a mí me abandone o no me diga algo? ¿Cierto que no? Nosotros tenemos que reconocer lo que somos delante de Dios. Reconocer que así como hay momentos en que estamos muy bien, en otros momentos estamos frágiles, vulnerables. Y podemos tener un ministerio muy bonito, muy grande, pero somos humanos y nos han metido como en la cabeza de que no, nosotros no podemos decir, ay, estoy cansada, ay, estoy agotada, no sé qué hacer. Como que si eso fuera algo que no pudiéramos decirlo. Pero que diga la palabra dónde está eso que no lo podemos decir. Tenemos que reconocer que somos seres humanos y que somos débiles, somos frágiles. Y si no, un caso muy particular, el profeta Elías. Elías fue un gran hombre de Dios, ¿sí? ¿Cuántos han leído sobre Elías? ¿Cierto? Un gran, vio fuego del cielo, vio a Dios obrar. ¿Qué no vio este hombre? Pero un día se sintió cansado, se sintió temeroso, se sintió derrotado, yo no me imagino las cosas que este varón pudo haber sentido para llevar ese estado, ¿cierto? Al punto de querer ¿qué? Se quiso morir, le dijo al Señor, ¿cierto? Qué tremendo. Ojalá nosotros pues no lleguemos hasta allá, ¿cierto? Porque pues no, ojalá no, ¿cierto? Pero en momentos uno sí tiene como ese momento en que uno no quiere nada, ¿cierto? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cierto? Uno a veces no quiere nada y quiere tirar la toalla y no quiere.
Ay, no, ya perdió la fe. Ah, y empiezan los cuestionamientos. Y a eso es que nosotros le tenemos miedo, a que nos cuestionen. Entonces, si no queremos que nos cuestionen, necesitamos mostrarnos fuerte y así estemos que nos reventemos. No, yo estoy muy bien, Dios le bendiga, prosperado y en victoria. Pero perdóneme lo que le digo, pero muchas veces no es así. Y no es malo. ¿O ustedes creen que Dios se enojó con Elías o lo desechó por cómo se sintió? Jamás, ¿cierto? Esa es la palabra que estuvo con él, lo cuidó, lo alimentó, le dio de todo. Y ahí es donde yo quiero que nosotros pensemos algo y que quitemos ese concepto de la mente si vemos a alguien en un estado, ay, ya perdió la fe. No, no se trata de perder la fe solamente. Y no se trata de que, ay, pero no, pues que usted es muy espiritual y entonces usted, ¿por qué está así? Por Dios, es un ser humano y podemos sentir esas cosas. ¿Las sentimos o no las sentimos? Así es. Y sentimos que no queremos ni que nos hablen, ¿cierto? Y cuando uno no quiere que le hable nadie, lo visitan, lo llaman y se encuentra uno, todo el mundo que lo quiere abrazar. Así es. Sí, y uno, que le bendiga. ¿Cierto? Porque uno a veces no quiere, pero eso es la fragilidad del ser humano. Y que me digan dónde está que Dios me desecha porque yo esté frágil, porque esté triste, porque esté cansado. Le podemos ir a decir, Señor, no quiero nada. Y Dios no le dice, apártese de mí. No, Él no dice eso. Él está diciendo, porque Dios es fiel. Dios no se ofende porque estemos cansados, ni se aleja porque no tengamos fuerza. No tenemos que empezar el año con todo resuelto, amados. No tenemos que empezar. Y esa es la frustración de muchas personas hablando en ese concepto en que Dios nos quiere hablar de que a veces aparentamos muchas cosas que no tenemos. Y queremos empezar pues el año full y que la economía. Y vamos a ver cosas de que se trata este paso a paso centrados en la dirección correcta, la que solo Dios nos puede dar. Estar cansado no es perder la fe. Tenemos derecho a sentir cosas, amados. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos suministra todo. ¿Para qué? Para levantarnos. Y ahora hablábamos oraba Freddy del Espíritu. Es muy lindo cuando uno está pensando, cuando uno prepara el tema, y uno revisa, ¿cierto? Y uno se acuesta y piensa y todo. Y yo ayer llegué, me acosté, bueno, revisé, estudié, oré. Y volví, me acosté. Yo tenía mucho sueño, la verdad tenía un sueño anoche, no sé, tenía muchas ganas de acostar. Y yo acostada, yo le doy gloria a Dios por eso. Son cosas pequeñitas, pero son muy lindas. Y yo escuché que me dijo, revisa de nuevo. Y yo me quedé pensando, pero Carol no es, entonces sí es el Espíritu. Me levanté y me puse a revisar y era que tenía mal unas citas. Es un texto que a mí me gusta mucho, que me parece muy lindo y lo había notado mal. O sea que si hubiera estado acá, no me acuerdo de dónde es. Entonces el Espíritu Santo me llevó a que mirara y encontré. Y está en Deuteronomio 31:8. Es muy lindo, yo lo tengo en la versión de la Biblia de las Américas. Se los voy a leer. 31:8. Dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y esta frase me gusta mucho porque lo debemos reconocer hoy y nos pasa. Dice, no temas ni te acobardes. Saben que sí, a veces nos acobardamos. Hay cosas que nos quitan el aliento, hay cosas que nos quitan la fuerza. En otras versiones está un poquito diferente. Dice, no temas ni te intimides, bueno, cosas así. Pero me gusta mucho esa versión de la Biblia de las Américas porque dice una palabra que de pronto a nosotros no nos gusta mucho que nos digan, te acobardaste. Ay, no, yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo cree? Cuando realmente sí nos hemos acobardado. Y no está malo sentir eso, porque a veces tantas cosas que nos abruman hace que nos acobardemos, porque a veces vemos como que no hay por dónde, ¿cierto? Y uno dice, no, pero ¿esto qué es? Y entre más días peor. Pero él dice, dice, yo iré contigo, iré delante de ti, ¿cierto? Entonces este texto a mí me parece precioso, me parece que para arrancar el año es un texto que tiene tanto valor. No sabemos qué va a pasar, pero seguramente vamos a tener que pasar muchas pruebas durante el año, ¿cierto?
Eso es seguro. Muchas cosas porque en pos de crecer vamos. Dice el Señor que va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Dígale al que tiene al lado, no temas ni te acobardes. Repítaselo. Quiero que diga algo allí en su corazón. Dios camina contigo, dígaselo. Así como estás hoy. Así como estás hoy. Dios camina contigo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene preparadas grandes cosas para nosotros. Aquí lo importante es que nosotros podamos, en medio de todas las cosas que sentimos, podamos tener paz. Que ese es el secretico allí chiquitico, pero muy hermoso, que podamos tener paz. Camina de la mano con Dios, porque es lo primero, ¿cierto? Agarrarnos de la mano, como sea, abrumados, cansados, tristes, enfermos, con plata, sin plata. Agarremos la mano de Dios y caminemos con Él. Que en el camino Él nos va a mostrar el siguiente paso. Pero solo cuando nosotros nos aferramos. Cada que el Señor nos conduce a nuevos planes, no empieza dándonos todo. Porque es que eso es otro problemita. Que a veces queremos que todo nos lo den desmenuzadito, ¿cierto? Que todo sea ahí porque es de Dios, entonces tiene que ser desmenuzadito. Y Él no hace eso. Él requiere de nosotros un esfuerzo, porque si nosotros, siendo como tan infieles, tan a veces tan incapaces de hacer muchas cosas, y el Señor nos da, ¿cómo fuera pues que realmente no tuviéramos que hacer nada? Pónganse a pensar, que todo fuera así desmenuzadito. No, pues esto, si estaba así, estaría peor. Estaría yo hablando acá sola. ¿Cierto? Porque muchas veces confundimos esas cosas. Y a veces he escuchado que muchos como si Dios tuviera la obligación de hacerlo. Y condicionamos a Dios. ¿Cierto? Entonces no se trata de eso. Pues si hay algo que empieza a hacer en nosotros y es algo que no nos gusta. Y lo que Dios quiere y de los que le quiero hablar a usted en este día es de alinear nuestro corazón al propósito de Dios. Porque saben una cosa, no todo es nuevo, no todo es nuevo. Nosotros vemos que un año nuevas cosas, pero hay algo más allá. A veces es lo mismo, pero con otra forma de hacerlo. Quizás el año pasado tuvimos muchas oportunidades, pero en medio de todas las cosas no escuchamos la voz de Dios y no supimos cómo hacerla. Y ahí es donde venimos a fracasar, ¿cierto? Donde nos sentimos tan frustrados, porque Dios quizás quiso darnos dirección, pero nosotros somos bien, pero bien negados a escuchar la voz de Dios. Vamos a orar y busque la presencia del Señor. Amén, adiós y me voy. Tú le hablaste al Señor, pero le diste tiempo a Dios de que te hablara en ese tiempo. A veces esos tiempos que son mi intimidad, se trata de que yo voy y me quejo. Y yo he aprendido y considero de que cuando yo digo que una cosa es orar, una cosa es interceder, una cosa todo lo que hacemos, pero si mi tiempo es de intimidad, es mi Padre y yo y mi Padre. Y allí no hay queja, allí no hay nada. A lo que voy a la presencia del Señor, mírame, y yo expongo mi vida, lo que soy, lo que tengo, y le pido a Él que me ayude a cambiar. Y le pido que me ayude a escuchar esa voz de Él, que yo la pueda discernir, que yo pueda en el Espíritu discernir lo que Él tiene para mí. Porque si no, nosotros seguimos en la misma. Y yo creo que muchos llevamos muchos años con los mismos fracasos y con las mismas cosas, porque no tenemos nada nuevo, lo único que necesitamos es escuchar la voz de Dios y con lo que tenemos empezar a caminar y en el paso oír y poder cambiar no de esas cosas, sino la manera de hacerlas. Y eso es importante. Y no me refiero a metas o grandes planes o cosas externas. Hablemos de algo más profundo, alinear el corazón. El corazón, tóquese ahí ese corazoncito, que usted tiene acá. Póngase esa mano ahí, sienta como late y dele gracias a Dios porque está latiendo. Amén. Qué bendición tan grande. ¿Saben por qué? Debemos entender algo. Entrar a un nuevo tiempo con el corazón desordenado no nos lleva a algo nuevo. Y ese es el gran problema.
Si nosotros decimos que queremos un año nuevo, pero venimos con los mismos resabios del año pasado, con los mismos problemas, con las mismas inclinaciones, con las mismas mentiras, con la misma pereza, con la misma falta de voluntad. Es como, hay un ejemplo muy lógico, yo creo que también todos lo hacemos. Yo no sé si alguno tiene por costumbre, pues esas son costumbres, uno lo puede hacer en cualquier fecha del año, pero uno coger y limpiar la casa y empezar a mirar aquí, esto está para botar, ay, no, este bolso ya está feo, pum, a la basura, no, porque quiero otro nuevo, entonces si no voto ese, no, como que ese me va a aplastar ahí la bendición de que no puedo recibir, estos zapatos no, también los voto, no, que los iba a pegar, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces cuando un hombre o una persona empieza a limpiar su casa porque quiere empezar una nueva vida, empezamos a botar todo lo que está dañado, todo lo viejo, todo lo deteriorado, lo que estorba, lo que uno dice, uno no les ha pasado que de pronto guardaron una pieza o algo, una camisa. No, yo creo que yo me la pongo, cuando baje de peso vuelvo y me la coloco. Le pasa a uno. Y resulta que la tiene uno por ahí 7, 8 años y nunca se la ha vuelto a colocar. Entonces esas cosas uno las va dejando, ¿cierto? Así mismo de aferrados somos, así mismo llevamos 8, 10 años diciendo, no, yo esta semana cambio, no, mejor, ay no, es que mejor, ¿cierto? Y no la pasamos en eso, nos pasamos en eso, diciendo que vamos a mejorar, que vamos a cambiar y nos aferramos al bolsito con la agarradita dañada porque me gusta mucho. Así mismo es en nuestra vida espiritual, así mismo. Nos aferramos a cosas que ya, el mismo carácter, viene la misma peleadera, los mismos chismes, la misma imprudencia, malos para ser mayordomos de lo que Dios nos da, malos administradores, porque es en toda área de nuestra vida que Dios alinea nuestro corazón. Malos diezmadores, malos ofrendadores, malos para todo, con los mismos resabios, con los mismos problemas, con las mismas mentiras, con las mismas etiquetas con que ya muchos nos conocen. Es mentiroso, al que no paga. Esas cosas quiere Dios que nosotros saquemos para Él poder darnos cosas nuevas. Eso estorba en el corazón. Eso ocupa un lugar en el corazón y eso estorba y daña. Y si Dios quiere darnos algo nuevo, ¿cómo nos va a dar algo nuevo con el corazón lleno de cosas que no sirven, que estorban, que dañan? Y vamos ahora sí a la palabra. Esa era la introducción más o menos para que entendamos lo que Dios quiere. Y hay un libro muy especial, que es el libro de Josué. Y ese libro, pues ¿cuántos lo han leído? ¿Cuántos han leído Josué? Y es un libro que contiene una transición en la historia del pueblo de Israel muy grande, muy grande. Pero yo quiero ir al capítulo 3 y al verso 5, porque hay vea, ¿qué pasaba allí? El pueblo venía de haber cruzado, ¿cierto? De haber salido de Egipto y estaba a punto de ver la tierra prometida, ¿cierto? Imagínense, y recuerden todo lo que pasó en el desierto, todas las cosas que volvieron a las mismas andanzas, con los mismos problemas, con la misma mentira, con la misma idolatría, engañando, renegando del maná, renegando ay, mejor era lo que comíamos en Egipto, ay, no, mejor era estar en Egipto porque tal cosa, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y empezaron así. Y tuvo que haber un proceso, pero aquí en este libro ya están a punto ya de pasar a la tierra prometida. Ustedes recuerdan que una vez yo les compartí un mensaje acerca de la instrucción. ¿Alguno se acuerda? De la instrucción. Que nada que nosotros hagamos, si nosotros no escuchamos la instrucción de Dios, eso también se va para el piso, ¿cierto? Y precisamente Dios y Josué pues hablan allí, tienen su conversa y él le da instrucciones. Allí el paso importante es porque ya iban a entrar a la tierra prometida y iba a haber una transición muy importante entre el liderazgo de Moisés pasado a Josué, ¿cierto? Entonces imagínense algo tan importante. Ya Josué entregaba como el cuento su bastoncito, digámoslo así, y ya iba a quedar Josué al mando de todo. Entonces, imagínense cuando Dios quiere entregarle algo tan importante a uno, ¿qué es lo primero que el Señor mira? El corazón, ¿cierto? Nuestro corazón. Entonces dice allí,
Josué 3:5. Entonces Josué dijo al pueblo, pues yo quiero que ustedes tengan tiempo, lean todo porque ahí explica bien todo y da instrucciones, pero me voy a centrar. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. A mí me gusta más la versión aquí de la Reina Valera que dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana grandes maravillas en vosotros. ¿Qué quiso decir acá? O sea, lo dijo antes de que pasaran a la tierra prometida, ¿cierto? No lo estaba diciendo allá, antes. Le dijo, santificaos. ¿Qué estaba pidiendo Dios allí al pueblo? Santidad. Les estaba pidiendo ¿qué? Que sacáramos de aquí, de donde procede todo. ¿Qué quiso decirle? Antes de conquistar, antes de poseer y antes de ver resultados, debían ordenar su corazón. Santificarse es ordenar el corazón. Y por ahí tengo también, yo busco acá algo que me encontré muy bonito acerca, por si no sabemos qué es santidad, no lo hemos leído o alguna cosa. Dice, santificarse significa hacerse santo, purificarse y apartarse para un propósito sagrado o divino. Un proceso que implica una dedicación a Dios, una separación del pecado y una transformación del carácter hacia la semejanza de Cristo, involucrando aspectos posicionales, o sea, declararse uno santo, y progresivos, el proceso de vivir en santidad. Santidad, apartarse, ¿cierto? Imagínense todo lo que implica. Y fue lo primero que le dijo, santificados. Antes, no cuando estaban, antes. Porque lo que iba a acontecer de ahí en adelante para el pueblo era grandioso. Allí pasa la división de las 12 tribus, se derribaron los muros de Jericó. Bueno, hubo muchas cosas. Y algo muy importante, que iba a haber la repartición de las tierras también, ¿cierto? Imaginen todo lo que iban a recibir. ¿Cómo lo iban a recibir? Con el corazón que tenía. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque Dios sabía cómo iba el pueblo. A pesar de haber venido del desierto, a pesar de todo lo que había pasado, antes de entrar le dijo, santificado. No iban a entrar a cualquier lugar. No iban a entrar a cualquier lugar. Iban a entrar a la tierra prometida. Iban a acontecer muchas cosas allí en este libro. Ustedes van a encontrar en este libro de Josué, van a encontrar todo eso maravilloso. Iban la división, las tribus, todo eso, todo lo que pasó allí, maravilloso, la heredad de esas tierras, todas las reparticiones que hubieron. Entonces, imagínense cómo recibo yo, cómo Dios me va a dar un regalo a mí. Y cómo le pido yo, ay Señor, es que yo quiero este nuevo año. Pero entonces el Señor dice, santifícate, santifícate Dianita, santifícate Lenis. Y nos está pidiendo es que alineemos ese corazón. Alinear el corazón es eso, es nosotros poder allí en ese momento poder ser honestos, ser frágiles y reconocer lo que somos. ¿Cuántos años nos cuesta trabajar nuestro carácter? Y quizás aún nos dicen cualquier cosita y explotamos, ¿cierto? O nos vemos como un poquito angustiados y necesitados y preferimos mentir o engañar. Y preferimos hacer muchas cosas. ¿Y cómo voy a recibir yo algo nuevo? ¿Cómo lo voy a recibir? Cuando me falta organizar muchas cosas, mi hogar, mis hijos. Aquí involucra la economía, porque somos malos administradores y eso es un punto frágil para todas las personas. A veces no sabemos hacer eso. No sabemos administrar lo que Dios nos da y eso es delicado. Yo tenía un problema, gracias a Dios, yo digo, lo voy a confesar yo tenía un problema porque a mí me gustaba comprar impulsivamente. O sea, yo compraba porque me gustaba y uy. Entonces, para mí ha sido, y el Espíritu a mí me habló. Y yo empecé desde el año pasado que el Espíritu Santo me ayudó, me llevó a todo esto, a no hacer esas cosas. Y crea que eso uno le pica la mano por hacerlo, de verdad que sí. Pero yo prefiero, porque yo quiero organizar mi economía, porque quiero que mi economía sea diferente este año. Y he empezado a ordenar cosas en mi vida.
Me faltan y me falta, a todos nos falta. Pero yo quiero que usted vaya pensando qué es lo que usted más lo atormenta, qué es el mal genio, el mal carácter, las malas palabras, las miradas, que usted mira, que usted escucha, que usted habla, que siente en su corazón cuando algo no le gusta y cuando se topa con un hermanito que, cierto, cuando vamos por la calle y lo vemos y preferimos pasarnos a otro lado que saludar. Cuando tenemos solo, hermano, yo no puedo, estoy ocupado, es que me dolió la rodilla, es que se me torció el ojo. Bueno, tantas cosas, excusas. ¿Cuántas veces no estamos, no servimos y no hacemos porque nos excusamos? Pero si queremos la bendición del Señor, si queremos que Dios nos dé, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, ayúdame, me. Pero Dios está diciendo, santifíquese, alineen ese corazón. Alineemos ese corazón al propósito de Dios. Quizás somos avaros, quizás somos mezquinos, quizás tantas cosas, amado hermano, que solo usted y Dios saben. Porque uno muchas veces, hermano, ¿usted por qué no vuelve a la iglesia? ¿Usted por qué no vuelve? No, hermano, es que yo no sé, a mí qué me pasa. Eso sí no lo cree nadie. Eso a mí, yo se los digo y se los digo. Uno sí sabe. Uno sí sabe qué tiene, qué le gusta, qué hace. No puedo decir que es que no sé, sí sé, hay algo que lo detiene, lo que sea, el pecado, el vicio, lo que sea, pero hay algo y usted lo sabe. Y Dios nos está haciendo una invitación hoy para que miremos eso, para que hoy alineemos nuestro corazón, para que no empecemos un nuevo año, porque le dijo, santifíquese, y le dijo, porque grandes cosas voy a hacer. Ya, es tan rico cuando nos dicen, hermanos, una palabra para la iglesia, porque el Señor va a hacer grandes cosas, y todo el mundo que dice, aleluya, y aplaudimos y nos emocionamos. Pero yo le he dicho, toda bendición y todo lo que está en la Biblia que es bendición, también hay una condición. Todo está condicionado y aquí la condición es santifíquese, alineen el corazón, mire lo que hay dentro del corazón. Entonces nosotros no podemos emocionarnos tanto cuando necesitamos trabajar eso. Y nos lo han dicho desde que nos convertimos al Señor. Y nos lo dirán hasta el último día, porque todos los días debemos hacerlo. No podemos decir, no, yo predico, no, ustedes vieran mi corazón, no, mejor dicho, yo no. No, Señor, todos los días. Y todos los días, cuando uno entra a la presencia de Dios, cuando uno entra humildemente, aquí estoy yo, Señor, saca todo lo que me daña, saca todo lo que estorba en mi vida. Seguro que Dios se lo va a revelar. Pero usted tiene que tener esa voluntad para hacerlo, porque Dios quiere, pero si su voluntad no ayuda, dice, ay, no, yo me siento bien así, ay, no, pero ¿por qué? No, lloro, yo ayuno, yo todo. Según la Biblia, según la palabra del Señor, el corazón del hombre representa el centro de la persona, porque allí está todo, ¿cierto? No es solo un órgano físico, sino el núcleo de la vida intelectual, emocional, la voluntad, la identidad espiritual, donde residen los pensamientos, deseos y decisiones y la verdadera intención, siendo el origen de desde aquí sale el origen de las acciones buenas y malas y el lugar de conexión con Dios. Dos cosas. O salen las cosas buenas y malas o me conecto con Dios. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Qué a veces pesa para nosotros? A veces nos inclinamos más por lo malo, ¿cierto? Pero no permitimos esa conexión desde acá con Dios. Porque siempre habla la Biblia de Dios. ¿Qué pide? El corazón, ¿cierto? Es lo que el Señor pide, el corazón. ¿Qué necesitamos alinear? El corazón. Porque aquí se alberga todas esas cosas que leímos. De ahí procede. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué otro texto dice por ahí? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, sácalo. ¿Y de lo malo? Y así estamos. Por eso tiene que ver mucho con las emociones. Y a veces, ¿qué dejamos fluir más? Cuando de pronto me ofenden. ¿Qué dejamos fluir? Todo lo bueno, ¿cierto? A veces hasta empezamos a orar contra el mismo hermano de la iglesia. Triste, pero es real. Santifíquese. ¿Queremos algo nuevo en este año? Santifíquese.
está diciendo el Señor. Santifíquese. Porque sin santidad, ¿qué pasa? Mire, no lo digo yo, se lo saben, es bíblico. Sin santidad no veremos a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? ¿Qué es lo que queremos realmente nosotros? ¿Cómo queremos? Así como el Señor llevó al pueblo y le dijo antes de... El Señor en este año nos está diciendo también eso a nosotros. Santifíquese. Porque si no vamos a repetir ciclos y ciclos y ciclos y lo único que vamos a hacer es hacer esto. Empezar aquí y se termina el año. Ay, no hice tal cosa. Ay, no pude con tal otro. Ay, y mis hijos. Ay, y mi esposo. Ay, la economía. Mire, es tan sencillo como decir y tan difícil también porque es doblegar mi orgullo porque estamos muy convencidos de que lo que yo pienso, lo que yo siento, eso es de Dios. ¿Usted cómo puede probar eso cuando su vida continúa en el mismo error y en el mismo fracaso? Y muchas veces hay cosas que son buenas, pero no vienen de Dios tampoco. Difícil, ¿cierto? Porque engañoso es el corazón. ¿Y qué? ¿Y quién lo conoce? Es engañoso. Por eso no podemos confiar en, ay, lo que mi corazón me diga. ¿Ven? Se dan cuenta que muchas veces, no, esto es de Dios porque siento paz. A veces tampoco esa paz proviene de Dios. Simplemente son de mis emociones, lo que anhelo, lo que me motiva, lo que me desvela. Pero no viene de Dios. Y para escuchar la voz de Dios tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo. Involucrar al Espíritu Santo en todo. Y algo que hablábamos esta semana en el ayuno, es que los cristianos hemos dejado de ejercer, las disciplinas espirituales y son necesarias. Y una de ellas y la que cuesta mucho es el ayuno. Y enseñábamos esta semana sobre el ayuno porque muchas personas le preguntan a uno para qué es el ayuno y dicen, no es que uno deja de comer. Y está bien, ¿cierto? Está bien porque la persona no sabe. Sí, es verdad, dejamos de comer, pero ¿con qué intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué beneficios traen a mi vida? Y veíamos algo muy bonito que era, el beneficio es que el ayuno nos fortalece a nosotros. O sea, le ponemos a aguantar esta carne, la resistimos y ponemos a que el Espíritu nos hable. Y eso nos sensibiliza, lo que debemos de pedir, que nos sensibilice en el oído para poder escuchar, para poder discernir la voz de Dios. Y cuando me llegue ese propósito, eso yo pueda decir, no, es bueno, pero no es de Dios, no, fuera. Así debemos escuchar la voz del Espíritu. Tenemos el oído todavía cerrado, tapado. Tenemos que doblegar la carne y el ayuno nos ayuda, amados. Y no es fácil, claro, para muchos no será fácil, pero es una disciplina espiritual que debemos hacer y el beneficio es tan grande que naciones enteras ayunaron. Nínive entera, ¿cierto? Y conocemos ayunos poderosos, pero bueno, ese no es el tema porque no les puedo hablar del ayuno. Simplemente es pensar en eso, porque alinear mi corazón es poder discernir que le diga, Lenis, tú sabes que estás haciendo esto no va contigo. Y que Lenis pueda rendir su vida allí y apartarse de eso. Que no, Señor, es que a mí me gusta, Lenis, pero eso no te conviene. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? ¿Vio? Yo puedo hacer de todo, pero las consecuencias las tengo que vivir. El corazón es la sede de la razón, la conciencia y la moral. Y por eso la palabra enfatiza la necesidad de un corazón nuevo. Sí lo hemos escuchado, ¿cierto? David, después de que hizo lo que hizo, entró en ese proceso y pedía, Señor, dame un corazón nuevo y espíritu recto, more dentro de mí. Y esa era su oración. Y esa era la diferencia de David a nosotros y de un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón. Se equivocó, pero tuvo la valentía de poder decir, de poder reconocer y poder entrar en ese proceso de ser restaurado, de alinear su corazón al de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Analicemos esto.
Antes del milagro, Dios alineó para que pudieran avanzar, ¿cierto? Les dio con claridad, no los envió, o sea, no los envió al Jordán porque vayan a ver si pueden hacerlo. Habían instrucciones, había un plan, porque Dios siempre es preciso en lo que hace, había un plan. Y volvemos a repetir la historia, cruzar una parte, ¿cierto? Y se dice que en ese tiempo era el tiempo de la siega y el río siempre se desbordaba por las orillas, dice la palabra. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Pero recuerden que por eso le dije, yo les he hablado de la instrucción y allí se da una instrucción, dice que tienen que hacer, que primero van algunos adelante, que llevan el arca del pacto, los primeros que entran, y empieza a dar una instrucción, y que apenas entraron los que llevaban el arca, el agua se iba a separar. Y precisamente ocurrió todo como, ¿por qué ocurrió? Porque siguieron una instrucción, ¿cierto? No podemos olvidar que aparte de eso, no hacemos las cosas como nosotros queremos, que cuando Dios nos va a llevar a algo, nos da instrucciones y ahí está el éxito de las cosas, de que podamos escuchar la instrucción. Cuando no la escuchamos es porque nosotros no hemos alineado nuestra vida, no estamos escuchando la voz del Espíritu y por eso nosotros, otro fracaso, otra frustración, otro dolor, otra tristeza, un mar de llanto. Señor, ¿pero por qué? Pero a veces, y yo creo que en este tiempo hay un problema muy grande con la iglesia, en general. Por eso. Porque somos emocionales, pero no estamos escuchando la voz de Dios. No la estamos escuchando, porque si no, pues, los resultados fueran otros, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho cuidado, amados hermanos. ¿Saben algo? Andamos como andamos porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos entregan algo y yo voy a hacer esto, me planifico, me organizo, pero yo nunca hago un plan, lo desarrollo y voy a la presencia del Señor con ese plan, porque hay que escribirlo. Lo mismo cuando uno quiere algo, Señor, mira, esto es lo que yo pienso, lo que yo quiero. Señor, tú apruebas esto. ¿Cierto que nos cuesta mucho hacer eso? Sea lo que sea. Yo le estoy hablando de cualquier plan en tu vida. Todo pasa por el filtro del Señor. Y si no pasa por el filtro del Señor, ya sabemos lo que pasa y no lo vamos a repetir. Entonces, andamos como andamos porque andamos a nuestra manera. El pueblo logró hacer muchas cosas. Hicieron la instrucción tal cual como se describe ahí, para que lean ese capítulo 3, tal cual, y pasaron. Y no se mojaron ni nada de esas cosas, dice la palabra, pasaron bien. Y entraban en otro proceso. Ya sabemos que más adelante el muro de Jericó, bueno, todas esas cosas. Porque él quería entregar eso, entregar esa tierra prometida, pero él necesitaba que alinearan su corazón, que dejaran allá todas esas cosas, todos los resabios, los problemas, la queja, la crítica, la murmuración, que por Dios santo, eso es como el pan diario, como si fuera un dulcecito para nosotros, tan bueno, ¿cierto? Ay, que mire qué tal cosa. Yo no sé, Dios, qué le está pidiendo hoy a usted. Piénselo. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted alinee? ¿Qué cosas tiene que dejar? ¿Cómo tiene que vaciar esa casa, este templo? ¿Qué es lo que tiene que organizar? ¿Qué es lo que tiene que votar? No, esto no es malo. No, hay cosas que no son malas. Pero nosotros hay hábitos, pensamientos, reacciones, formas de reaccionar. A veces como ahí tan solo hay un problema en nuestra forma de reaccionar. Es algo para trabajar. ¿Cómo reaccionamos cuando algo no nos gusta? ¿Cierto? O ya estamos tan alineados que podemos, de pronto, alguien decía, no, es que a mí si me hablan mal, yo no hago caso ni digo, wow. A veces, aunque no nos hablen tan bien, cuando hay humildad en el corazón, podemos agachar la cabeza un poquito y después arreglamos eso, ¿cierto? Pero no es forzarme ni rehusarme a que me digan algo, porque entonces soy una persona que no sabe estar bajo autoridad. Si no estamos bajo la autoridad de Dios, mucho menos nos sometemos a una autoridad terrenal. Y ese es el problema. No hemos alineado porque nos cuesta estar bajo autoridad, porque aún nos creemos dueños y señores de lo nuestro. Yo digo, yo decido, yo pienso, yo hago, yo organizo, yo miro, yo esto, yo. Y ese yo tiene un corazoncito que Dios está diciendo hoy, santifíquese. ¿Saben por qué? Porque siempre hay que pedirle claridad a Dios. Señor, dame la claridad para ver lo que viene de ti.
para yo no dejarme confundir, y volvemos a la misma, escuchar la voz del Señor. Y aquí algo que es muy clave, vamos a Romanos 12:2, que yo sé que todos se lo saben, pero quiero que me lo ayuden allí a buscar. No sé si están colocando los textos. Y vamos a entender algo también acá, porque esto de los pensamientos es una cosa bien seria. Y yo creo que tenemos que mirarlo desde de esta perspectiva que el Señor nos habla acá. ¿Lo tenemos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformados. Vamos a ver si hay otra versión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, en la nueva traducción viviente, pero quedémonos con la de la Reina Valera. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas de todo lo que estamos pidiendo. Y primero que todo, primero hay que renovar la mente. Esto. Tener claridad acá. Dice renovar la mente. Y luego, para poder entender la voluntad de Dios, no al contrario. ¿Sí ve que hay un orden siempre en la palabra del Señor? Primero renuevo mi mente y luego puedo entender la voluntad. Porque si yo no renuevo, voy a estar con las mismas ideas y le hablan, no, pero es que no. Cuando uno razona, sí es que hay personas que se les y no entienden. ¿Por qué? Porque no se renueva la mente. Para poder entender la buena, perfecta y agradable voluntad. Hay un orden, amado. En todo lo que Dios, en su palabra hay un orden. En su palabra siempre va a haber un orden. Una instrucción para hacer las cosas. Y no podemos, yo quiero, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Pero el Señor te dice, renueva tu mente. ¿Para qué? Para que venga lo nuevo. No puede venir cosas nuevas si nosotros no nos santificamos, no alineamos nuestro corazón, no renovamos nuestra mente para conocer, así como es su buena, perfecta y agradable voluntad. No podemos invertir el orden de la palabra. Yo no puedo apreciar primero la voluntad y luego entender esto. Mire, la palabra es clara, hay un orden, porque es precisa, porque es verdad, porque es nuestra guía. Y Dios no nos va a confundir de esa manera. Dios es claro con lo que cada uno de nosotros queremos. Por eso en un comienzo les hablaba de cómo entramos este nuevo año, con esos afanes, con esas cosas, con todo eso, desesperados porque decimos, y no es que puede que no todo sea nuevo, sino que Dios nos va a enseñar a hacerlo de otra manera. Nos quiere renovar la mente. No podemos andar en esos desesperos de qué vamos a hacer o qué pretendemos, a quién pretendemos impresionar para que digan, uy, ese es un cristiano, porque muchos viven también con eso. Ay, vamos a que digan que yo soy. No es eso. No es fingir una vida perfecta, ni ser los más avanzados. Más bien es analizar lo que vamos a llevar para este nuevo tiempo, que vamos a dejar atrás. Un año nuevo, pero no las mismas cosas, ni las mismas formas, ni las mismas maneras. Ya luchamos mucho el año pasado y no busquemos esa revelación de Dios, busquemos la dirección de Dios, pero siempre no olvide santificarnos. Dígale el que tiene al lado, santifíquese. Santifíquese. Dígale el que tiene al lado, tiene el Espíritu Santo. Hay que santificarnos. Es básico. Y lo que pasa es que hoy en día se vive de cualquier manera. Cristianos que viven de cualquier manera, haciendo lo mismo que hace todo el mundo. No hay diferencia, no se diferencia siquiera. Eso no es. Yo lo vi en la iglesia, pero lo vi en tal lado. No, eso es normal, es que los tiempos cambiaron. Y a veces hasta aplican Romanos 12:2 para justificarse. Debemos ser diferentes.
llamados a ser diferentes, llamados a impresionar. Qué bueno que lleguen a decir, uy, qué bueno ser como fulano, porque cómo testifica, cómo, ¿cierto? Aunque pues no debe uno idealizar a nadie, ¿cierto? Sabemos que tampoco, pero ser un referente sí, sí podemos ser un referente. Ser un referente. Santifíquense. Dicen, no, pero es que yo no mato, yo no robo, yo voy a la iglesia, yo ayuno, barro la iglesia, la limpio. ¿Qué no hago? Yo no soy malo. Eso no se trata de eso y todos lo sabemos. Dios está pidiendo algo más y hoy nos lo está recordando. Quiere un año nuevo, quiere un año diferente, quiere nuevas cosas, santifiquemos. Limpiemos este corazón. Es que, ¿qué no hay en este corazón, por Dios? Si nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos que hay cosas que todavía nos cuestan, ¿sí o no? Nos cuestan. Nos cuesta a veces perdonar, nos cuesta sujetarnos a la autoridad y ahí sí estamos graves. Por ese ladito empezamos y graves. Nos cuestan muchas cosas. Si un policía nos habla, y uno debe respetar aún a esas personas, ese es testimonio. Eso es someterse a una autoridad, aunque sea injusto. Dios sabrá y Dios hará. Pero vemos a muchos agarrados y hasta machete con los policías. ¿Y de dónde era eso? Oh, de la iglesia tal. Santo es el Señor. O con los letreritos en el carro en la parte de atrás, ¿lo han visto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de pronto lo apretó un poquito en el camino y se bajó de la cruz y tus palabrotas y tu pelea y se bajan y hasta machete se ofrece. Y decía algo ahí en el carro, llevaba atrás, que porque era cristiano, ¿cierto? Así, con esos ejemplos tan simples, así somos y así muchas veces nos ven, porque no testificamos verdaderamente. Porque santificarse es guardarse para Él. Total, en todas las áreas, o en unas áreas nomás, en todas. Por eso le digo, tiene que ver en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en todo. En todo. Y uno dice, ay, pero ¿cómo era eso? Es el Señor, eso es Jesús, que... imagínense. Pero el Señor lo está pidiendo, lo pide en su palabra. Se lo pidió al pueblo, no lo pide hoy a nosotros. Debemos santificarnos. Y que cada uno pueda allí en su ser, en su pensamiento, que Dios le está hablando. Yo sé que sí. A mí me habló Dios mucho. Y sé que hay muchas cosas que todavía tengo que trabajar. ¿Qué necesito ordenar antes de avanzar? Piense. Soltemos esas maletas y esas cargas que no, a veces no podemos ni con ellas, porque más bien el Señor nos ha equipado. Y si quieren una maleta bien buena, con un equipamiento bien bueno de parte del Señor, la oración, el ayuno, las vigilias, la palabra, la meditación. Ese es un equipamiento. Cambiemos de maleta este año y verá cómo caminamos de diferente. Cambiemos ese peso de todo eso, de las mentiras, del engaño, del cansancio, de las decepciones, por ese equipamiento. Amados, yo los animo a los tiempos de ayuno. En serio, es necesario. Es necesario. Dejemos la comedera. Porque hay gente que le dice a uno muy graciosamente, es que no soy capaz. Mi hermanita se me... Ay, eso a mí sí me cuesta. Pues lo que cuesta es lo que sirve. Porque si no, todo regalado, ¿no? Pero el ayuno es algo, yo los animo porque aquí lo hacemos, hay tiempos y de verdad, yo sé que muchos pueden venir, pero no lo hacen. ¿Por qué? Excusas por una u otro motivo. Yo sé que algunos trabajan, obvio, los que trabajan. Uno sabe, ¿cierto? Pues no se va, patrón o jefe, me voy a ir, yo más tardecito le vengo. Pues no, ¿cierto? Eso no se puede. Pero sí hay muchas personas. Pero hay que buscar los tiempos. Tenemos fines de semana, hay que hacerlo, amados. Hay que sacrificar. Hay que alinear el corazón de una manera más eficaz. Muchas veces dice que no necesitamos cambiar de camino, pero sí la manera en que caminamos. Ese es el secreto, no es que vamos a cambiar de camino. Por ejemplo, muchas personas dicen, ay, no, pues la iglesia, no, entonces me voy para otra, que ya tenga todo, que ya, quien toque en el grupo, que esto, que aquello, mejor allá. Ay, me voy para allá. Porque voy a estar mejor y porque así voy a crecer espiritualmente. Mire, si Dios lo puso usted acá, es porque acá usted debe dar ese fruto antes de irse a otro lado. Caminar en el mismo camino, pero de manera diferente. ¿Qué le falta a usted? Obedecer, sujetarse, involucrarse en las actividades de la iglesia.
poner a activados esos dones y esos talentos que siempre se lo he dicho, ahí donde están, ahí están, la mayoría de dones están sentados ahí, con tantas cosas para hacer en la iglesia. Entonces sí debemos caminar de una manera diferente. ¿Qué cosas no pueden seguir ocupando el lugar en nuestro corazón? Pregúnteselo ahí. Yo no creo que Dios bendiga una vida desordenada. Por la misericordia recibimos, pero no vivimos la vida que debemos vivir por eso. Por misericordia, muchas cosas nos pasan por misericordia, porque Dios es fiel y es bueno. Pero la vida que verdaderamente debiéramos estar viendo, quizás no la vivimos porque hay desorden en el corazón, porque tenemos un cúmulo de cosas. Hablo de emociones, de acciones, de pensamientos, de comportamientos, de formas de vivir. ¿Qué tal unos 30 años y una persona hace 30 años haya conocido y vuelva a nosotros? ¿Todavía usted con eso? Qué pena, ¿cierto? O sea, qué bueno que digan, ¡ah! ¿Tú cómo has cambiado? Qué bueno que hiciste. Eso se debiera ser lo importante. Ahora, alinear el corazón no es hacerlo todo perfecto. Tampoco está hablando que usted ya pues va a levitar y tiene hoy le va a brillar la aureola y no todas las cosas y va a andar por el aire. Tampoco es eso. Pero Dios conoce, dice que Él conoce la intención. El Espíritu discierne la intención. Y eso es lo más importante. Dios sabe las luchas, Dios sabe qué nos cuesta. Dios sabe que es dificultad para nosotros. Dios lo sabe, amados. Pero Él solo quiere que podamos decirle, Señor, te necesito. Señor, mira mi corazón, hay esto. No soy capaz, pero yo sé que si tú me ayudas, si tu espíritu, y si yo doblego, porque es un llamado a doblegar esas cosas, abandonarlas. Pero cuando no queremos, ¿qué hay? Excusas, ¿cierto? Empezamos, es que es mi marido, es que es mi hijo, no, es que es mi hermana Marina la que me saca de casilla, Señor, llévatela, Padre, a otra iglesia, y empezamos a hablar esas cosas así. ¿Ven? Qué diferente podemos hacer las cosas. Cuando no responsabilicemos a otros de lo que yo vivo, vamos a entender que mía es la responsabilidad. Mía. Que a mí nadie, por cuenta de nadie, es porque yo decido y yo le permito al Señor. Cuando dejo que Dios obre, cuando le digo, aquí estoy, Señor, y haz conforme tú quieras, Él hace. Y va a doler seguramente. Y vamos a llorar. Seguro que sí. Porque eso no es fácil. Hay cosas que duelen arrancarlas del corazón. Sí que sí, duelen. Y uno se aferra a ellas como una, uy, el Señor, y uno, uy, el Señor, y uno dejándola guardar. Porque son cosas que a nuestra carne nos agradan. Hay cosas que a la carne la mantienen alimentadita. Los ojitos, el orgullo, que sí, mucho orgullo. Uy, ¿qué tal? Para que digan qué tal cosa. Orgullo. Iniciamos un nuevo año, pero no se trata de correr, no corramos, caminemos con el Señor paso a paso. Dejemos que Dios procese en nuestra vida cosas, cada cosa. Porque no hagamos las cosas por impresionar, por agradar a nadie más que al Señor. Al Señor. Y uno querer ser tan aparente para que me vean, porque, ay, que yo sí voy, que yo sí. No. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, porque para el Señor lo debemos hacer. ¿Cierto? Entonces, es pensar en eso, meditar en eso. Y vaya usted pensando qué cosas. Y escuché unas frases que me parecieron muy bonitas. Dice, antes de pedir resultados, pide claridad. ¿Qué hacemos nosotros? Lo contrario. Señor, es que necesito, pero ya, Señor, lo necesito es ya. Y le ordeno a yo no sé quién, el cuántas que ya. Ojo con eso. Ojo con creernos mandarines y que podemos mandar y al ejército y a todo. Ojo con eso. Siempre veamos las cosas bajo la voluntad del Señor. Siempre que sea, Señor, si es tu voluntad. Siempre. Antes de pedir resultados, pide claridad. Antes de correr, pide ver. Imagina que diga, usted salga enredado hoy a toda y no le alcance el camino y haya un abismo allá y usted
porque no vio, no analizó, no observó, no miró las posibilidades, no miró con quién me asocio, con quién me alineo, no miró con quién voy a ir, con quién me voy a juntar. Antes de correr, pedir ver. Antes de decidir, hay que pedir esa luz divina para tomar decisiones. Y en eso sí que nos hemos equivocado, ¿cierto? No, esto es de Dios, porque es bueno. Simplemente por eso. Pedir la guianza antes de avanzar rápido. Pide dirección, pero toma tiempo para escuchar la voz de Dios, no la de nuestras emociones. Porque es que esas son las que nos engañan y nos envuelven a nosotros. Y como me gustó y como que me llenó de eso, esto es de Dios. Y resulta que no. Y puede que no sea malo, vuelvo y se los digo. No apurar a Dios en nada, porque a veces, como les digo, nosotros queremos es mandar a Dios. Que Dios tiene que darme, porque yo estoy haciendo y haciendo y haciendo y sirvo. Entonces, como soy hijo de me tiene que dar, es que me tiene, es que me tiene. Uno escucha esas cosas. Hay cosas que pedimos que solo vienen de nuestras motivaciones, de nuestro afán. A veces en el afán pedimos, de nuestros miedos, de todo, menos del propósito. Y esa es una de las cosas que debemos empezar a cambiar. Tan sencillita. Pidamos en el propósito, no en lo que queremos. ¿Qué queremos? Cada uno sabe. Pero siempre piense si eso que quiere está alineado en las cosas de Dios. Que podamos leer, amados. Lo que podemos hacer es leer la Biblia, meditarla, no solo leerla. No, hay que meditar la palabra. Cerré y me fui. Meditemos, está llamado meditar. ¿Qué me quiere hablar el Señor? Voy con esta palabra. No leer la Biblia como se lee un libro de literatura cualquiera. No. Leerla en el tiempo, en el espacio, o sea, tomarnos, apartar ese tiempito para poder meditar en esa palabra. ¿Y qué Dios me quiere mostrar? ¿Qué me está hablando Dios? ¿Qué me quiere decir el Señor hoy? Memorizarla. Claro que sí, pero cuando la memorizamos también la debemos vivir. Porque muchos saben muchos textos, ¿cierto? Muchos textos, pero su vida es todo lo contrario. Como el que puso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y luego se agarra machete con el otro. Así. De pronto la memorizó, la sabe, pero a la hora que tiene que usarla, ¿qué hace? Entonces, eso hay que pensar. Los eventos narrados en el libro de Josué, esto que nos está hablando allí, esa transición de liderazgo de Moisés a Josué, la división de las 12 tribus, el cruce del Jordán, la caída de Jericó, todo eso. Vuelvo y se los digo, cuando el pueblo estaba a punto de entrar allá a la ciudad. Y yo quiero que piense usted y medite en algo, que usted lo pueda hacer en su casa. Volvimos a ver un milagro allí, qué lindo. Nosotros pedimos ver milagros, ¿cierto? Hoy en día porque casi no se ven. Vivimos de cosas bonitas, pero era el tiempo de que debiéramos estar viendo muchas cosas. Y para nosotros no ser extraño, porque si viene de parte de Dios, o sea, nosotros sabemos cómo es Dios, ¿cierto? O sea, que nada de, no, porque es gloriarnos en el Dios que tenemos, adorarle y bendecirle. Entonces yo quiero que yo leamos un texto allí para que profundicemos en esto. Vamos a, bueno, yo sé que muchos lo saben, si se lo saben me lo dicen. Y quiero dejar este texto. Primera de Corintios 5:17, ¿qué dice? Sí. Dice, ¿qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí. Pero usted nota qué quiere decir ese texto, qué está diciendo. Dice, y la clave es esta, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, o sea que puede que no hayan personas en Cristo. Vengan a la iglesia, pero no conocen del Evangelio, pero no conocen a Cristo. Así sencillito. Conocen del Evangelio, pero no viven para Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura, he aquí las cosas viejas. Dejemos el año 2025 atrás. Ya no nos acordemos de eso. No nos acordemos de eso. Tenemos todo y tenemos una palabra que Dios ha direccionado para que empecemos de nuevo, para que nos levantemos en este año, pero sobre todo para que podamos escuchar esa voz. Amado, vuelvo y se los digo, ayunar es muy importante. Yo quiero recalcarse.
Porque es la única manera en que uno, si usted tiene un problema de carácter, de lo que sea, y el que sea, ayune, someta su carne y verá. Dime, ¿es segunda? No, sí es primera. Sí, es segunda de Corintios. Yo tengo acá primero. Es segunda de Corintios, amor. Sí, es segunda de Corintios, que yo coloqué mal el texto acá. Entonces, les decía, si lo queremos hacer, las cosas viejas pasaron, el 2025 ya pasó, ya. Cero rollo con el 2025. Estamos en el 2026 y Dios nos está diciendo que caminemos de una manera diferente. Es segunda. Sí. ¿Creer en Jesús o simpatizar con Jesús? Porque muchos creen en Jesús, pero simpatizan solamente. Admiran su enseñanza, pero no la viven. Ay, tan bonita la palabra. Ay, tan bonito que hablan. Ay, tan bonito que hablan. Pero de ahí a otras cosas no. Estar en Cristo es dar un giro 180 grados. No siquiera 360, no 180, sino los 360. Le doy dirección total. Es un cambio de dominio. Escuche, estar en Cristo es un cambio de dominio de señorío. Así que me bajo de mi yo y ahora, ¿quién dirige mi vida? ¿Quién domina mi vida? Si no le gusta mucho, dominio de Dios, dominio de Jesús. A muchos no les gusta, pero es así. Eso es vivir la vida en Cristo, dejar que sea Cristo quien vive en mí. Sí, porque volvemos a lo mismo, hay muchos simpatizantes, solo simpatizantes. Que Él sea el centro de mi vida, que todo pase por su filtro. Que ya mi criterio, como que no, yo pienso eso, no, mejor voy a ver qué me dice la palabra. Ya lo que yo piense pasa a segundo plano. Cuando nuestra vida giraba en torno a nosotros, pero ahora que soy nueva criatura, entonces Cristo es el centro. Lo dicen como con temor, amén. Amén. Si no ha sido así, es tiempo, amados. Entonces, una nueva criatura es un cambio de identidad. Cambiamos de identidad de lo que éramos antes a lo que somos hoy en Cristo. Eso es un cambio de identidad. Qué lindo. Porque muchos empiezan a caminar con Jesús, pero sin Jesús. Entre comillas. Dice, no, pueden venir muchos a la iglesia y puede que no. Estamos sin Jesús. Y qué triste. Pero se ve. Porque nuestras actitudes y nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras maneras de vivir niegan totalmente lo que debe ser andar verdaderamente con Jesús. Por eso vuelve a decir, si alguno está en Cristo. Porque muchas veces esto se ha convertido en que buscamos al Señor, pero para aliviar nuestras culpas, para reparar daños, para mejorar relaciones, incluso nos sentimos hasta más espirituales con solo eso. Usted ve mucha gente y ve mucha gente en el medio, ay, el Señor, y lo llaman y lo invocan y de todo, pero mire sus vidas. ¿Qué es eso? Ay, no, es que hablaba de Dios, ay, él era de Dios, y ay. ¿Qué es eso? El solo de yo decir que amo a Jesús, no, se ama a Jesús cuando vive la vida que Dios quiere que viva, en el propósito que Él quiere que usted tenga. No podemos espiritualizar todo y creer que el que nombra, ay, no, venga hermano, venga, sirva. Ojo con eso. Hoy día vemos gente activa espiritualmente, que es activa, pero no ha sido transformada. Esa es otra cosa, ¿cierto? Gente que es activa espiritual, pero no transformada. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Mire las acciones, palabras, hechos, su forma de vivir, su forma de ser, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en donde sea. Ahí usted se va a dar cuenta quién es quién. Y a uno dice, no, a uno no importa lo que digan los demás, pues resulta que, pues sí debe importar, porque yo debo testificar, ¿no? El Señor dijo que seríamos testigos, ¿cierto? Que seríamos sus testigos. ¿Qué estamos testificando? La pregunta, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Qué nos ven hacer? ¿Dónde nos ven metidos? ¿Qué nos ven hablar? ¿Qué nos escuchan hablar? ¿Qué nos miran? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos miran la manera en que nos vestimos? Porque hasta eso importa. Hasta eso importa. Para el que diga que no, hasta eso importa. Si alguno está en Cristo.
Entonces, ¿cómo comenzamos de una manera diferente desde donde estamos? Es poderle decir al Señor, hoy voy a dejar de usar tu nombre para mis planes y me rindo a los tuyos. Si usted quiere, usted póngase de pie. Y usted y yo vamos a repetir esto. Y yo le vas a decir al Señor, Señor, hoy voy a dejar de usar tu nombre para mis planes y me rindo a los tuyos. Señor, hoy te queremos pedir perdón porque en muchas ocasiones he usado tu nombre para mi conveniencia, Dios. He usado tu nombre, Señor, para hacer lo que me gusta, para llevar una vida de apariencia, para mostrarle a otro que soy mejor que él, para creerme más espiritual, Señor. Pero la realidad ha sido otra, Dios. Y hoy estamos en tu casa con tu pueblo, Dios de los cielos. Y hoy nos reconocemos delante de ti. Yo sé que tú has hablado a cada una de las personas, Padre. Yo sé que tú te has manifestado al corazón de tus hijos, porque tú quieres que nosotros nos santifiquemos para empezar este nuevo año. Que a partir de hoy mismo tomemos la decisión. Señor, yo sé que para la mayoría de nosotros es difícil cambiar muchas cosas, Señor. Pero te tenemos a ti, Dios. Tenemos tu Santo Espíritu, quien es el que convence de pecado, de juicio. Quien es el que nos ayuda, nos fortalece, nuestro consolador. Porque cuando verdaderamente dispongo mi corazón, Padre de los cielos, tú puedes obrar, tu Espíritu obrando en mí. Porque es con el poder de tu Espíritu Santo que lograremos esa renovación, esa transformación. Señor, ahora que estamos en Cristo, Señor, si estamos en Cristo, Dios, hemos cedido el control y el derecho a ti, Señor, de poder decir, Señor, que ahora mis pasos son guiados, Señor. Que ya no importa mi criterio, ni mis palabras, ni mis deseos, Señor. Que yo lo pongo todo delante de ti, que tú nos enseñes, nos muestres, nos lleves a vivir una vida con el verdadero propósito, no con mi propósito, sino con el plan que tú has diseñado para que aquí en esta tierra podamos desarrollarla y cumplir, Señor, lo que tú has dicho para cada uno de tus hijos, Señor, en mi vida también, Señor. Para que podamos desarrollar ese plan, Señor, y para que cada uno de nosotros tomemos una posición, un lugar en el cual tú nos quieres, Señor, para bendición, para llevar tu palabra, Señor, para ir, Señor, usando los dones, el talento, Señor, pero siempre en la dirección tuya, Señor. Gracias te damos en esta hora, papito precioso. Hoy te alabamos y te bendecimos. Y si usted tiene algo de agradecimiento para el Señor, alábelo allí donde está. Abra sus labios, levante sus manos de la manera que usted lo quiera hacer. Y dígale, Señor, gracias porque tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Y sabemos que son muchas las cosas que tú estás pidiendo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú tienes mejores planes que los que nosotros tenemos, Señor. Que en este nuevo año, Señor, tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que esa espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, lo profundo hasta romper todo lo que necesita romper y sacar todo lo que necesita sacar, Señor. No queremos un año nuevo con las mismas costumbres, con los mismos pensamientos, con los mismos prejuicios, con las mismas vanidades, con el mismo orgullo, con la misma mentira, Señor. Hoy queremos quebrantar en nosotros todo aquello que se levanta en contra del conocimiento y tu autoridad y someter todo pensamiento al señorío a los pies de Cristo, Señor. El lugar donde nosotros empezamos a hacerte fieles es en nuestro pensamiento, Padre. Y de allí procede, Señor, el deseo de hacer tu voluntad, Señor, de nuestro corazón. Engañoso es nuestro corazón y perverso, y tú lo conoces, Señor. Más bien poder decir, Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto more dentro de mí, Señor. Que yo pueda testificar, Dios. Que yo pueda, Señor, atraer otros en pos de ti, Señor, porque he mostrado el verdadero evangelio, Señor. Un evangelio del arrepentimiento, Padre. Un evangelio, Señor, que transforma vidas. Un evangelio, Señor, que levanta al caído, al enlutado, a la viuda, Señor, al que consuela, que ministra.
Padre de los cielos, que en este nuevo año tu palabra, Señor, saque esa raíz de amargura, Señor, todo aquello que hay en el corazón, Señor, que me impide ver, Señor, que he sido yo quien he tenido riendas en mi vida, que no te he permitido a ti, aún, Señor, con tantos años en el Evangelio y aún, Señor, quiero tomar el control, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor. Pídele allí perdón, mi amado, por lo que tengas que pedirle perdón. Déjate guiar allí en tu oración y que el Espíritu te muestre y te revele allí. Que el Espíritu Santo te muestre qué cosas te está pidiendo el Señor. ¿Qué cosas hay en tu corazón? ¿Cuál es esa dureza? ¿Cuál es esa caparazón? Dígale, Señor, yo estoy aquí delante de ti. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, mi Rey precioso. Hoy soy vulnerable, Señor, a lo que tú quieres hacer. Hoy soy vulnerable, Señor, al poder de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, y fortaléceme para poder entrar en esos tiempos, Señor, donde voy a rendirme a ti, Señor, donde voy a rendir mi vida, mi orgullo, mis palabras, mis pensamientos, mi mirada, mi oído, mi boca, mis pasos, mis manos y todo mi ser, Señor. Entrónate en mi vida, Señor. Hoy cedo mi lugar para que, Señor, tu gloria, Señor, tu poder y tu autoridad sea quien dirija mi vida, Señor. Que la autoridad que realmente defina mi vida sea el poder de tu Espíritu. Que desee dejar de ser autónomo y ahora girar todo en torno a ti, Señor. Que si soy una nueva criatura, Señor, cambio de identidad, Señor, ya ocurrió a través de tu sangre preciosa. Que no pisoteemos, Señor, esa obra magnífica de la cruz. Que tengamos dolor, Señor, y que nos podamos arrepentir verdaderamente, Señor, por todas las veces, Señor, que te pisoteamos, Señor, que nos burlamos, Señor, de tu palabra. Señor, que escapamos, Señor, a tu palabra cuando tu palabra nos llama, Señor, a santificarnos, Dios. Hoy te damos gracias, Padre, porque podamos salir de este lugar con el propósito de trabajar verdaderamente en nuestras vidas, de corregir lo que haya que corregir, y de permitir que tu presencia ministre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro ser. Y gracias por este nuevo año y por esos nuevos propósitos, Señor, por esas nuevas enseñanzas. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Que Dios les bendiga a todos, mis amados.